Señores alumnos, buenas tardes. Seguiremos con las clases de Obstetricia Fisiológica 1. El día de hoy vamos a desarrollar Historia Clínica Materno-Perinatal, un tema sumamente importante y básico en nuestra carrera. En la presente diapositiva estamos viendo lo que es la Historia Clínica Materno-Perinatal actualizada. Es la que se está llevando en la mayoría de los establecimientos de salud. Ustedes la tienen en el instructivo subido a la plataforma virtual y también se las envié por WhatsApp. Revisen por favor todas las partes de la historia clínica. ¿Qué competencia queremos lograr con la revisión de la historia clínica materno-perinatal? La competencia más general que queremos lograr es analiza, establece y valora la situación de salud materno-perinatal. Ustedes ya hicieron esa revisión cuando se les dejó el primer trabajo de análisis, ¿no? Luego vamos a determinar la fisiología de la gestación basándonos en este documento tan importante como es la historia clínica materno-perinatal. ¿Y cuál es la competencia específica? Es realizar una historia clínica detallada y completa, integrando todos sus componentes para una atención eficiente y un diagnóstico adecuado. Es importante tener en cuenta que la atención obstétrica a las mujeres durante la gestación, parto y puerperio, ¿no?, implica determinar si los cambios que se están produciendo en esta mujer gestante son fisiológicos o normales, o estos cambios son patológicos. Entonces, ¿qué es la historia clínica materno-perinatal? La podríamos definir como un documento médico-legal en el que se registran los más importantes datos de nuestra gestante. Y estos datos que van a ser evaluados nos permiten llegar a hacer un diagnóstico y la toma de decisiones relacionadas con el manejo clínico de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. También es importante que conozcamos que la historia clínica materno-perinatal es un documento confidencial y permite una vigilancia clínica y epidemiológica, además de que va a sustentar todas las acciones y actividades que realizamos. Por eso es que es un documento legal, porque en ella va a ser registrado todos los datos de nuestra gestante y todas las actividades y procedimientos que realizamos o dejamos de realizar. Es por eso que ante una demanda, la historia clínica nos va a servir a nosotros para demostrar cómo hemos realizado la atención, ¿no?, o si hemos tenido alguna falta o carencia. Esta historia clínica ha ido cambiando, ha ido modificándose aproximadamente desde el año 1983. Ha sido modificada en varias oportunidades. Entonces, ustedes han tenido oportunidad de, en introducción a la obstetricia, han tenido oportunidad de conocer la otra historia clínica, que era un poco más sencilla, ¿no? Esta historia clínica tiene varios datos, ¿no?, que han sido incorporados, ¿no?, pero en su esencia es la misma información. Es importante también que sepamos que dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, nos comprometimos a disminuir la morbilidad y mortalidad materno-perinatal, objetivo que estamos logrando. Y otro de los objetivos del desarrollo del milenio fue el monitoreo de los indicadores y las metas relacionadas a la salud sexual y reproductiva, y que nosotros garanticemos la calidad en las prestaciones de salud. Es importante también que digamos que la calidad de atención se sustenta en la organización de los servicios y en un sistema de información adecuado, y dentro de esta información está que la historia clínica materno-perinatal debe ser un documento completo y fidedigno donde contenga todos los datos de nuestra paciente gestante. Es importante también que sepamos qué es el Sistema Informático Perinatal o SIP. Es un sistema de red informática
donde se va a consolidar todos los datos de la historia clínica y estos van a ser ingresados a una base que nos va a permitir después tener informes locales, regionales y nacionales. ¿Y qué nos va qué vamos a lograr con esta base de datos? Analizar toda la situación de salud en base a indicadores. Y esto también permite un monitoreo en línea, evaluar cómo han sido las intervenciones hacia nuestras gestantes, puérperas, ¿no? Y caracterizar muy bien a la población. Permite también evaluar la calidad de atención, ¿no? que se da a nuestras mujeres y permite también realizar investigación en salud sexual y reproductiva. ¿Qué documentos constituyen el CIF? Lo van a constituir la historia clínica materno-perinatal, el carnet perinatal, el partograma, la historia clínica neonatal. Hemos hablado de que el CIF permite evaluar la calidad de atención, ¿no? La calidad de prestación de servicios que damos a nuestras gestantes y a nuestras parturientas o puérperas. Entonces, ¿cómo podríamos definir calidad de atención en salud? Hablamos de calidad cuando la paciente obstétrica recibe un conjunto de servicios, se realiza una adecuada evaluación y se llega a un diagnóstico apropiado, teniendo en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Y logrando que la atención sea eficiente, sin causar iatrogenia y logrando la máxima satisfacción de nuestra paciente obstétrica. ¿Cómo logramos esa calidad? Logramos esta calidad cuando los profesionales realizan una atención con todos los conocimientos y destrezas adecuados y están permanentemente actualizados, utilizando recursos y colocando al usuario como el centro de la atención. Entonces, las dimensiones de la calidad de atención son la efectividad, la oportunidad, seguridad, eficiencia, equidad y atención centrada en el paciente. ¿Cómo es la relación del profesional obstetra con la paciente obstétrica? Es una relación diferente a la de los otros campos de la medicina. Es una relación más íntima, más confidencial, ¿no? La problemática de la mujer no solamente se centra en ella, sino también en la de su futuro hijo. Habitualmente, ella goza de buena salud y la acción profesional es más bien preventiva antes que curativa. El aspecto psicoemocional reviste una singular importancia en obstetricia. Entonces, podríamos concluir que una buena relación obstetra-paciente es importante para captar la confianza y lograr una anamnesis y examen adecuado. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en el llenado de la historia clínica? Debemos tener en cuenta que hay espacios que están en blanco y que admiten el llenado en letras y números, por ejemplo, la dirección. Hay sectores de forma rectangular donde solo se admiten números. Hay círculos para marcar con una X o con un check. Y es importante también considerar que hay recuadros que están en amarillo y esos recuadros significan alerta o alto riesgo obstétrico, ¿no? Es importante también considerar que se deben llenar todos los casilleros. Pasamos a confeccionar la historia clínica materno-perinatal, pero antes debo tener una preparación previa. ¿Qué necesito? Necesito el formato de la historia clínica materno-perinatal y un lapicero, ¿no? Entonces procedo a atender en el consultorio o en la zona de emergencia, en donde esté, ¿no? Recibo a la paciente con respeto, con delicadeza, ¿no? La saludo y la invito a sentarse.
Le pregunto su nombre, señora, ¿cómo se llama usted? Y entonces me dirijo a ella por su nombre, la señora fulana de tal, ¿no? Luego me presento. Mi nombre es Lourdes Arencio Heredia, soy la obstetra que la va a atender en estos momentos. Y otro dato importante que hay que tener es averiguar sobre el motivo de la consulta. Y antes de pasar a confeccionar la historia clínica, debo determinar si nuestra mujer o nuestra gestante está en emergencia. Y si la paciente tiene algún signo de alarma, algún signo de emergencia, atiendo la emergencia inmediatamente. Si mi paciente es una gestante normal, que no tiene ningún problema y no he evidenciado ningún signo de alarma, ¿no? Procedo a llenar la historia clínica, ¿no? Pero primero le investigo el motivo de la consulta. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo le pregunto? Señora, ¿en qué la puedo ayudar? ¿No? ¿O cómo se siente usted? Y le aliento a que haga preguntas. Como la gestante no está en emergencia, procedo a realizar la anamnesis. La anamnesis es considerada el pilar de la práctica obstétrica porque nos ayuda a realizar un adecuado diagnóstico. ¿Cuáles son los componentes de la anamnesis? Son los datos de filiación, motivo de la consulta, embarazo actual, antecedentes familiares, personales y antecedentes obstétricos y la exploración física. Entonces, la anamnesis es considerada fundamental para el adecuado diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la mujer embarazada y de la puérpera. La anamnesis es muy importante en el estudio de la paciente obstétrica y en muchas ocasiones es el principal elemento de orientación diagnóstica. Por medio de ella se inicia la relación obstetra-paciente. La forma de obtener la anamnesis es sumamente importante también. Debe prestarse cuidadosa atención a lo que la paciente nos narra. El profesional debe desarrollar una actitud especial para interesarse por la problemática de la paciente, lo que significa oír con interés. No debemos interrumpirla innecesariamente a nuestra paciente. Cuando la interrogamos, debemos emplear un lenguaje adecuado para ella, escogiendo los términos propios a su nivel cultural e idiosincrasia. Es importante también que al interrogarla y escuchar sus respuestas, debemos mirarla a los ojos, mostrando interés en su problema. Ciertos profesionales y frecuentemente, a veces los estudiantes, se abocan a llenar la historia clínica sin levantar la vista hacia la paciente. Consideramos que esa actitud es inadecuada. ¿Por qué consideramos que el no mirar a los ojos a nuestra paciente es una actitud inadecuada? Porque nuestra paciente puede considerar que no le estamos prestando atención o que no es importante lo que nos está refiriendo. Entonces, iniciamos la historia clínica averiguando motivo de la consulta, ¿no? Y luego obtenemos información sobre la gestación actual, qué es lo que realmente interesa a la madre. Debemos demostrarle interés por su nuevo estado, sus dudas y sus problemas, y debemos ser muy cautelosos y discretos en la forma de plantear nuestras preguntas. La mujer embarazada es especialmente sensible y emotiva, y para ella el profesional que se hará cargo de su embarazo y parto es un soporte emocional en el que deposita su confianza y expectativas. Vayamos entonces a las partes de la historia clínica. ¿Qué partes tiene esta historia? Los datos de filiación e identificación, como ya lo vimos, que son parte de la anamnesis, motivo de la consulta, embarazo actual, antecedentes personales y familiares, fórmula obstétrica, gestaciones y partos anteriores,
gestación actual, el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto, el examen físico, los exámenes auxiliares, las vacunas, la atención prenatal, la atención de parto o aborto, el trabajo de parto y datos del recién nacido. Empezamos entonces a confeccionar la historia clínica materno-perinatal con los datos de filiación. En la parte superior de la historia clínica va el nombre y los apellidos. Estos datos tienen que ser muy exactos y colocar los nombres y los apellidos completos de nuestra paciente. El domicilio tiene un especial interés también de conocer y completar todos los datos del domicilio, ¿no? La localidad y el teléfono. Luego viene fecha de nacimiento, ¿no? Y luego la edad. Debajo de la fecha de nacimiento tenemos que colocar la edad, ¿no? Y miren que hay un círculo donde se coloca los menores de 15 años o los mayores de 35. ¿Por qué los menores de 15 años son de alto riesgo obstétrico? Porque la adolescente es una gestante que no ha completado su desarrollo. Es un organismo que no está preparado para el embarazo, no está preparado ni orgánicamente ni emocionalmente, por lo que tiene un mayor riesgo de complicaciones obstétricas. ¿Por qué la mujer que tiene una gestación después de los 35 años tiene mayor riesgo obstétrico y perinatal? Porque tiene una mayor predisposición a complicarse con aspectos médicos, complicarse también con complicaciones obstétricas, y su niño tiene mayor riesgo de enfermar o morir, ¿no? Además que en ellas también se incrementan las enfermedades cromosómicas, ¿no? Y hay una mayor incidencia de enfermedades crónicas que pueden complicar el embarazo. La mortalidad materna y perinatal es mayor en los extremos de la vida, en las gestantes adolescentes y en las mujeres que pasan de los 35 años consideradas añosas. En el siguiente recuadro se va a considerar la raza y hay círculos para anotar lo que es la raza blanca, la raza indígena, la raza mestiza, la raza negra y otros, ¿no? Generalmente creo que vamos a considerar a todos mestizos, ¿no? Porque la mayoría somos mestizos. En el siguiente recuadro se va a considerar si nuestra paciente es alfabeta o no, si ha recibido alguna instrucción. Y luego lo que son los estudios, ¿no? Y el año aprobado de mayor nivel. El estado civil, ¿no? Miren que soltera y otros, que sería divorciada o viuda, estaría en amarillo, significaría alerta, ¿no? Vive sola, no y sí. Sí significa que la paciente tiene algún problema, ¿no? Porque no tiene el apoyo de nadie, ¿no? Lugar de control prenatal, o sea, dónde se ha controlado nuestra paciente, dónde se va a producir el parto, el número de identidad, ¿no? En el siguiente recuadro se va a considerar los antecedentes familiares, los antecedentes personales, y si nuestra paciente ha tenido cirugía genitourinaria, ¿no? Si ha tenido infertilidad, si es una paciente portadora de cardiopatía, nefropatía, o si ha sufrido violencia, o si es portadora de VIH. Y en el siguiente recuadro son los antecedentes obstétricos. Son antecedentes, no se considera el embarazo actual. Si nuestra paciente es primigesta, entonces en las gestas previas se va a poner 00, al igual que abortos, al igual que vaginales, nacidos vivos, si viven, todos esos recuadros van a ir con 00. En el último embarazo previo también no considerado, ¿no? Antecedentes gemelares no, o sea, todos los recuadros deben ser llenados. Es importante que consideremos la terminología obstétrica para llenar estos recuadros de antecedentes obstétricos. Cuando hablamos de las gestas,
nos estamos refiriendo al número de embarazos. Y estos embarazos pueden ser que hayan terminado en aborto, pueden ser que hayan terminado en parto, o de repente que hayan terminado en un embarazo ectópico. Muy bien, y cuando hablamos de 3 abortos espontáneos consecutivos, hablamos de un aborto habitual o de abortos habituales. Entonces, ¿qué es una paciente primigesta? La paciente primigesta es la paciente que por primera vez está gestando. La segundigesta es una paciente que gesta por segunda vez. Y la multigesta es la paciente que tiene una tercera gestación o más, ¿no? Y una gran multigesta es la paciente que tiene más de 5 gestaciones. En cuanto a los partos, el número de partos se considera como para, ¿no? Y en el número de partos tendríamos que decir que una nulípara es la mujer que nunca ha tenido un parto, ya sea por vía vaginal o ya sea por cesárea. Una segundípara es una paciente que ha tenido un segundo parto. Una multípara es una paciente que ha tenido más de 3 partos, 3, 4 partos. Y una gran multípara es la paciente que ha tenido más de 5 partos. También es importante que nosotros podamos definir lo que es aborto. ¿Cuándo consideramos aborto? Es la interrupción de la gestación, la que se produce antes de las 20 semanas, y si no conocemos el tiempo de gestación, pesamos a este niño y si tiene un peso menor de 500 gramos, lo consideramos como aborto. ¿Y qué es parto? Parto es la expulsión fetal después de las 20 semanas o, si no sabemos el tiempo de gestación, pesamos a este fetito y si tiene un peso mayor de 500 gramos lo consideramos como parto, con todas las consideraciones que se deberían tener cuando se produce un parto, ¿no? Necesitamos realizarle una historia clínica, ¿no? Y necesitamos realizarle un certificado de nacimiento o de defunción en el caso de que nazca muerto. Es importante que determinemos también cuando hablamos de una gestación a término. Una gestación a término es la que se encuentra entre las 37 a 41 semanas. Es una gestación normal. La gestación pretérmino es la que se encuentra entre las 20 a las 36 semanas y la gestación postérmino es la que consideramos mayor a 42 semanas. Cuando hablamos de un parto a término, es el parto que se produce entre las 37 a 41 semanas. Parto pretérmino lo podemos dividir en dos. Parto inmaduro es el parto que se produce entre las 20 a 28 semanas y el parto prematuro propiamente dicho que va desde las 29 a las 36 semanas. También hablamos de un parto postérmino, el que se produce después de las 42 semanas. Muy bien, ahora hablaremos de la gestación actual. En el rubro de la gestación actual tenemos lo que es peso anterior. Cuando hablamos del peso anterior, tenemos que preguntar a nuestra paciente cuánto pesaba antes de embarazar, ¿no? Luego va el recuadro de la talla y luego seguimos con el recuadro de la fecha de última menstruación, ¿no? Fecha probable de parto. Y aquí vamos a quedarnos unos momentos para poder determinar qué es la FU, qué es la fecha probable de parto y cómo la determinamos. Cuando hablamos de la fecha de última menstruación, ¿no? O también denominada URN o última regla normal o FUR, fecha de última regla, nos estamos refiriendo al primer día de la última menstruación, ¿no?
Este dato es sumamente importante que nosotros tengamos especial cuidado en determinarlo y en preguntarle a nuestra paciente, ¿no? Porque de él dependen determinar la fecha probable de parto y el tiempo de gestación que está teniendo nuestra paciente en determinado momento. Entonces, para estimar la fecha probable de parto y el tiempo de gestación, es necesario recoger los datos de la última menstruación con exactitud, incluyendo la fecha, o sea, cuándo fue el primer día de la última menstruación y si esa última menstruación fue normal, ¿no? Fue normal en cuanto a cantidad y duración de la hemorragia menstrual. Entonces, vamos a calcular la fecha probable de parto. ¿Cómo lo hacemos? Existen 3 reglas muy conocidas, pero la que más se utiliza es la regla de Nagel. ¿Qué dice Nagel? Que para determinar la fecha probable de parto, al primer día de la última regla normal, le vas a sumar 7 días y le vas a restar 3 meses o lo que es igual a sumar 9 meses. ¿Qué dice Wall? Wall dice que al primer día de la última regla normal le vas a sumar 10 días y le vas a restar 3 meses o lo que es igual a sumarle los 9 meses. Y la regla que no se utiliza, pero que, bueno, se conoce, es la regla de Pinard. Pinard dice que al último día de la última regla normal le vas a sumar 10 días y le vas a restar 3 meses o lo que es igual a sumar 9 meses. Entonces, como ya les decía, la regla que más se utiliza es la regla de Nagel. Vamos con un ejemplo. En la última regla normal de una paciente X es el 1 de octubre del 2019. Entonces, a los días le vas a sumar los 7 días, ¿no es cierto? Al primero le sumas los 7 días y te va a dar el 8. Al mes de octubre le dice que le tienes que restar los 3 meses, ¿no? Al mes 10, que es el mes de octubre, le resta los 3 meses y te va a dar el mes 7. La fecha probable de parto es el 8 de julio del 2020. Entonces, no olvidarse, la regla de Nagel es la más utilizada, ¿no?, a nivel mundial, y entonces determina la fecha probable de parto sumándole al primer día de la FUN o de la FUR, ¿no?, o fecha de última regla normal, le suma 7 días y le resta 3 meses. Es importante también que sepamos que la duración media de un embarazo es de 280 días contados desde el primer día de la última menstruación hasta el momento del parto. Vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, determinar la fecha probable de parto si nuestra paciente ha tenido como fecha de última menstruación el 1 de enero del 2020. Como Nagel dice que a los días o al primer día de la fecha de última menstruación le tienes que sumar 7, 1 más 7 sería el 8, ¿no? A los meses les tienes que restar 3 meses o le vas a sumar los 9 meses. ¿Qué es más fácil aquí? Sumarle los 9 meses, o sea, al mes 1, que es enero, le vas a sumar los 9 meses, te va a dar el mes 10, ¿no? Entonces, la fecha probable de parto es el 8 de octubre del 2020. El siguiente ejemplo, por ejemplo, que les he puesto es 28 de julio del 2019 fue la última regla normal de nuestra paciente. Los días, ¿no?, que de la fecha de última menstruación es el día 28. Al 28 le tienes que sumar los 7 días, ¿no es cierto? Y como le sumas los 7 días, se va a pasar al siguiente mes, ¿no? 28, lo que diga julio, trae 31 días. Entonces, 28
más 7 días, sería el 4 de agosto, ¿no? Tienes que considerar que estás pasándote al siguiente mes, ¿no? Entonces, 4 de agosto, que sería el mes 8, ¿no es cierto? Entonces, a ese mes 8 le tienes que restar los 3 meses, ¿no? Entonces, sería mes 5. La fecha probable de parto para la paciente es el 4 de mayo del 2020. En la presente diapositiva estamos viendo que el tiempo de gestación se ha dividido por trimestres. Y es cierto, ¿no? La gestación se divide en 3 trimestres. Y es importante también considerar que cada mes tiene 4 semanas, ¿no? Entonces, el primer trimestre más o menos abarcará hasta las 12 o 13 semanas, el segundo hasta las 26 semanas y el tercero hasta las 40 semanas. Ahora vamos a determinar el tiempo de gestación. Necesitamos conocer cuántas semanas de gestación tiene nuestra paciente. Y existen varios métodos. El que vamos a ver ahora es el método del calendario. Entonces, si tenemos como ejemplo que nuestra paciente ha tenido como última menstruación el 5 de enero del 2020, determinamos su fecha probable de parto y entonces a los días le sumamos los 7 días, que serían 5 más 7, 12, y al mes le sumamos los 9 meses y nos daría la fecha probable de parto, que es el 12 de octubre del 2020. Para determinar el tiempo de gestación, he anotado al costado los meses que han transcurrido. El mes de enero tiene 31 días, el mes de febrero tiene 28, el mes de marzo tiene 31 días y el mes de abril tiene 30 días. Pero como nuestra paciente ha tenido como fecha de última regla normal el 5 de enero, le restamos a los 31 días los 5 días, ¿no? Y nos da 26. El mes de febrero lo colocamos 28 días, sumamos el mes de marzo, que son los 31 días, y el mes de abril solo sumamos los 17 días porque estamos 17 de abril, ¿no? Nos da 102 días, ¿no? Y entonces este total lo vamos a dividir entre 7, ¿no? Para que nos dé las semanas. Recuerden que cada semana tiene 7 días. Entonces, ¿cuánto nos da? 102 entre 7 nos da 14 semanas y nos sobra 4. 4 es el residuo, que vendría a ser los días, ¿no? Entonces, el tiempo de gestación de nuestra paciente es 14 semanas con 4 días. Vamos a ver ahora esta otra regla, ¿no? Que determina el tiempo de gestación sumándole los meses que han transcurrido hasta la fecha y cada 3 meses le sumas una semana. En el ejemplo estamos viendo cómo la última regla normal es el 17 de diciembre del 2019. Entonces determinamos la fecha probable de parto, ¿no? Que vendría a ser el 24 de septiembre del 2020. Para determinar el tiempo de gestación, ¿no? Vas a ir sumando los meses, ¿no? Al 17 de diciembre, o sea, te ubicas en la fecha de última regla normal, ¿no? Y dices, del 17 de diciembre al 17 de abril que estamos actualmente, ¿cuántos meses han pasado? ¿No? Del 17 de diciembre al 17 de abril han pasado 4 meses, ¿no? Esos 4 meses lo multiplicas por las 4 semanas que tiene cada mes. Son 4 por 4, 16, ¿no? Serían 16 semanas. Y como cada 3 meses le tienes que sumar una semana, entonces te da 17 semanas. En la presente diapositiva vamos a determinar el tiempo de gestación, pero ubicándonos en la fecha probable de parto.
¿Cuándo vamos a utilizar esta regla? Sobre todo cuando la gestación se encuentra entre el segundo y tercer trimestre. Vamos con el ejemplo. Vamos a suponer que nuestra paciente tiene como fecha de última menstruación el 30 de julio del 2019. Vamos a determinar entonces la fecha probable de parto. Recuerden que el mes de julio tiene 31 días. 30 más 7 días, vamos a ver que se constituiría en 6 de agosto, ¿no? Del 6 de agosto. ¿Por qué? Porque al sumarle los 7 días se ha pasado al siguiente mes. Entonces, 6 del mes de agosto menos 3 días que tenemos que restarle a los meses sería mes de mayo. Entonces, la fecha probable de parto es el 6 de mayo del 2020, en que nuestra paciente cumple sus 40 semanas. Entonces, es importante que determinemos también en qué fecha estamos. Estamos en 17 de abril del 2020. Y decimos entonces, ¿cuántos días faltan al 17 de abril, o sea, el día de hoy, para llegar al 6 de mayo, ¿no? En que nuestra paciente cumple las 40 semanas? ¿Y cuántos días faltan? Faltan 13 días de abril y 6 días de mayo, ¿no? Lo que sumarían 19 días. En 19 días hay 2 semanas con 5 días. Entonces, esas 2 semanas con 5 días le tenemos que restar a las 40 semanas. Entonces, si hacemos la resta, 40 menos 2 semanas serían 38. Pero también le tenemos que restar los 5 días. Entonces, nos da 37 semanas con 2 días. Espero haber sido didáctica en la explicación de la determinación de la fecha probable de parto y el tiempo de gestación. Bueno, en esta diapositiva les estoy dejando varios ejemplos para que ustedes puedan determinar la fecha probable de parto y el tiempo de gestación, ¿ya? De la manera que les he explicado, ¿no? O la que ustedes encuentren más rápidamente. Bueno, señores alumnos, nos quedamos aquí y espero que en la siguiente clase podamos concluir toda la historia clínica, ¿no? Entonces me despido y ha sido un gusto poderles explicar todos los datos referentes a la historia clínica en cuanto a los datos de filiación y gestación actual. Me despido entonces, hasta mañana.